tal? Bueno, en primer lugar agradecer, como todos los años, ¿no?, a la agrupación Mazoca, que organiza estas jornadas y que tiene siempre la deferencia de invitarme. Y en segundo lugar también decir que, bueno, que es valorable y incorporar, digamos, estas actividades, ¿no?, en el marco de la lucha, como dijo Victoria, que estamos llevando adelante por la universidad pública. Yo me toca hablar primera porque en verdad Victoria ya mencionó, digamos, algunas de las cuestiones sobre las que inauguró, digamos, de alguna manera, algunas de las cuestiones a las que me voy a referir en este panel, ¿no?, que es abordaje de la delincuencia en los tiempos del neoliberalismo, porque lo que yo voy a tratar de situar es algunas características, digamos, generales de lo que se ha dado en llamar penalidad neoliberal. Me cambió la voz, no sé, que puse el micrófono distinto. El trabajo que pensé para esta ocasión es producto del recorrido que estamos llevando a cabo, digamos, en dos investigaciones diferentes radicadas en la facultad. Una que comparto con los compañeros de la Cátedra de Teoría Social, que se llama Neoliberalismo y Gubernamentalidad, y la otra, de la cual también participan tres de los compañeros que estamos acá, Victoria Mujica, Laura Peretti y Jerónimo Ferreira, que se llama Intervenciones sí en el sistema penal, en torno a la determinación de la responsabilidad y la peligrosidad, las consecuencias jurídicas que tienen esos informes. ¿Y por qué este trabajo, entonces, yo lo pienso como un producto de esa articulación? Porque, por un lado, digamos, de lo que voy a tratar de hablar es de que, efectivamente, el neoliberalismo como modo de gobierno supone un uso particular de la penalidad a través de todas sus agencias, la agencia policial, la agencia judicial y la agencia penitenciaria, pero también y a la vez supone una revisión. No sé si voy a llegar a esta parte porque escribí mucho y pensé mucho para digamos, si mis compañeros me dicen que ya está el tiempo voy a tener que cortar, pero bueno, sí supone una revisión entonces de la noción de peligrosidad, la noción clásica de peligrosidad, el positivismo criminológico y de responsabilidad individual, ¿no? Entonces decía que adquieren en esta nueva forma de penalidad algunas modificaciones o resignificaciones. Bien. Algunas cuestiones yo las voy a leer, digamos, me parece más interesante leerlas que decirlas, pero numerosos autores, digamos, han dado cuenta de lo que se considera el paso de, como dijo Victoria, del Estado social al Estado penal. Fundamentalmente, quiero decir esto en principio, digamos, la tesis que sostiene este traspaso de un Estado entonces que gestiona los conflictos, digamos, a partir de políticas sociales, a un Estado que resuelve el conflicto social priorizando, digamos, la respuesta penal, es la tesis que sostiene, como dijo la compañera, Loïc Wacquant, ¿no?, discípulo de Pierre Bourdieu, un autor, digamos, creo que es canadiense de origen, después formado en Estados Unidos, que tiene unos libros sumamente recomendables, Las cárceles de la miseria, que fue el primero, Parias urbanos, y el último, que es Castigar a los pobres, digamos, donde efectivamente presenta de una manera como mucho más precisa las características de la penalidad neoliberal, ¿no? Lo que sostiene Wacquant es que efectivamente las políticas policiales y penitenciarias no se pueden comprender sin colocarlas en el marco de una transformación más amplia del Estado. Fundamentalmente, los cambios acaecidos en los últimos años respecto del empleo, la precarización del empleo, que se expresa, digamos, en la flexibilización laboral y en la progresiva, y acá siempre hay que volver a Robert Castell, ¿no?, desaparición, ¿no?, del régimen de solidaridad que supone el mundo del trabajo. Digo, con esto todas las seguridades sociales, ¿no?, la jubilación, la obra social, digamos, y el lazo que en la sociedad moderna, el lazo social que en la sociedad moderna
inaugura el trabajo. Isabel Lorey, estuve leyendo un libro, no sé si es tan recomendable, pero algunas cuestiones interesantes, digamos, se llama Gobernar la precariedad. No es una persona muy conocida, Isabel Lorey. El libro sí lo prologa Judith Butler, que es mucho más conocida que ella, digamos, pero me pareció que era interesante, digamos, que ella dice que, bueno, que la precarización no se da solo en el ámbito del trabajo, no es solo trabajo inseguro o cobertura social insuficiente. Abarca la totalidad de la existencia, los cuerpos, los modos de subjetivación. Nos obliga a vivir con la contingencia, con lo imprevisible. Y afirma que si no entendemos la precarización, no entendemos ni la política ni la economía del presente. La precarización en el modelo neoliberal no es un fenómeno marginal, es la regla. Se extiende a todos los ámbitos de la vida que hasta ahora se habían considerado seguros. Se ha tornado un instrumento de gobierno, además de un fundamento de la acumulación capitalista al servicio de la regulación y el control social. A mí me interesaba, digo, pensando un ejemplo, para que esto no quedara en una abstracta reflexión sobre el neoliberalismo, digamos, pensar en los dichos de Bullrich, también a partir de lo que vos, como describió Victoria, el individuo neoliberal, ¿no? Esteban Bullrich, digo, porque también le voy a nombrar a Patricia en su momento, digamos, cuando dice textuales palabras, ¿no? Como cuando era ministro de Educación, ¿no? El año pasado fue, 2016. El problema, estamos en el 2018. Gracias. Tengo un problemita de ubicación en tiempo y espacio que ustedes sabrán comprender, porque pertenecen a la ciencia, sí. Entonces, como ministro de Educación, él dice esto: el problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que hagan dos cosas. O sean los que crean esos empleos, que le aportan al mundo esos empleos, crean empleos. Por ejemplo, crear a Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, ¿no? Como ustedes sabrán, salió de un garage, pone la empresa en un garage, ¿no? La figura del emprendedurismo, ¿no? Y se escuchan risas, los empresarios riéndose. O crear argentinos que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutar. Para muestras sobre un botón, digamos, sobre cómo efectivamente la política, digamos, el modelo argentino está asumiendo esta antropología, digamos, que propone el modelo neoliberal. Pero entonces la precariedad no es un efecto, y esto lo tenemos que entender, no es un efecto no deseado de las políticas neoliberales, no es un error del instrumento de gobierno, ¿no? Es un efecto buscado porque es un instrumento de gobierno la precariedad, es decir, el Estado neoliberal tiene como objetivo producir precariedad porque un hombre, un individuo, en condiciones de precariedad, asume mucho más fácilmente, digamos, prerrogativas de sumisión, ¿no? Entonces es más fácil someter a un hombre inseguro, a un hombre angustiado, hombres y mujeres angustiadas. Ahora bien, entonces si es un instrumento para gobernar, dice, bueno, siempre la precariedad tiene un límite, se produce precarización pero tiene un límite, y el límite es, digamos, gestionar, no producir niveles de precariedad tales que faciliten o favorezcan la rebelión. En ese sentido también hay que hacer una aclaración porque este es el modelo neoliberal, pero efectivamente, como vemos en Argentina, digamos, no hay límites en los efectos de precarización de la población, ¿no? Pero fíjense que en el plan que propone el Fondo Monetario Internacional, y esto es importante decirlo, digamos, y en los anuncios que dio Duhovne el otro día, lo que aparece firmemente es que van a dar 3.000 pesos por mes hasta diciembre a los que reciben la asignación universal por hijo, digamos. Y esto no es en vano, digamos, esto no es una preocupación por los pobres, es una preocupación por el desorden social, digamos, es una preocupación por el miedo, digamos, a que efectivamente la propuesta de gobierno estalle. Entonces, sí, por eso nunca, digamos, los gobiernos neoliberales abandonan las políticas sociales, solo que en vez de ser
políticas universales o políticas focalizadas para esos sectores desfavorecidos, digamos que hay que gestionar de alguna manera. De todas maneras, hay que decir que efectivamente la otra respuesta para esos sectores precarizados es efectivamente la respuesta penal, que es de lo que vamos a tratar de hablar acá, ¿no? Bueno, a partir de esto, digamos, de que efectivamente entonces la mano invisible, dice Bacquant, del trabajo precarizado, va de la mano del puño de hierro del Estado a los fines de frenar los disturbios generados por la difusión de la inseguridad social. En este sentido, digamos, Di Giorgi, y este librito sí lo recomiendo, digamos, se llama Estado de Inseguridad, el gobierno de la excedencia, afirma que efectivamente que la población carcelaria, digamos, esté compuesta de pobres no es un dato nuevo. Lo que es novedoso es la relación, el cambio que hay en la relación entre instituciones penales y sociales en lo que concierne a la gestión de la pobreza. Y en este sentido, y este es el objetivo del trabajo, es necesario abrir un debate acerca del tratamiento penal de problemáticas y de condiciones que hasta hace poco tiempo dependían de los sectores educativos, del sector social y aún del sector político, ¿no? Y de las consecuencias que esto acarrea. En ese sentido, bueno, Bacquant, yo ahora después voy a mencionar algunas cuestiones respecto al caso de Argentina, menciona, por ejemplo, la creciente represión de las acciones sindicales, ¿no? Ayer, la versión local también le encarna la otra, Patricia Bullrich, cuando dice ayer, digamos, que los saqueos, ¿no?, que está viendo, que los medios televisan parcialmente para evitar el efecto contagio en todo caso, ¿no?, son organizados, y que se está haciendo guerra de guerrillas, digamos. Efectivamente hay una traducción, digamos, de un reclamo social, ¿no?, en términos formulados en términos de delito, ¿no? Aparte de un delito contra el soberano, porque es un delito que es de sedición, es de rebelión, ¿no? Una guerrilla, digamos. Esto está construyendo un enemigo que en la Argentina ya existió, digamos, en la década del 70, digamos, que es denominado subversión, como fuera, ¿no? Pero se está construyendo ese enemigo. Primero se puso el año pasado en los mapuches, ¿no?, en las comunidades mapuches, y ahora se está poniendo en la gente que está entrando a los supermercados para llevarse comida. Si la precariedad, si el salario precario, entonces, es una necesidad natural para el orden neoliberal, recurrir a la cárcel y a la policía es una fatalidad para gestionar la desconformidad. Estas políticas, digamos, se gestionan, se fundamentan en una antropología del homo económico, ¿no?, que más o menos lo dijo Verónica Victoria, que yo lo podría saltear, que propone como esencia del hombre el interés por la ganancia, la competencia, el emprendedurismo y la meritocracia como clave para el ascenso social, y que deposita los fracasos, y esto sí lo quiero mencionar porque es importante y tiene su traslado en lo penal, en la responsabilidad individual, digamos, ¿no? Es decir, los fracasos en lo económico, pero en todos los planos de la vida, son siempre responsabilidad del individuo. Entonces, no hay nada que en la naturaleza del ser humano que diga que estas son las características esenciales, ¿no?, que estas son entonces elecciones políticas que se hacen y que conviene hacer, como dice Bacquant, con pleno conocimiento de causa y consecuencia. La batalla contra este modelo, dice el autor, la tenemos que dar en varios planos. Uno es a nivel de las palabras, y efectivamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero él dice someter, porque el proceso, digamos, el origen, digamos, de las prácticas penales neoliberales se da a partir de la década del 60, del 70, en lo que respecta a la penalidad, ¿no?, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y nosotros hemos importado, y no solamente
digo, durante la gestión Macri, sino, vamos a ver, durante, digamos, un largo periodo, de manera aislada, digamos, procedimientos y técnicas propias del modelo neoliberal de gestión de la penalidad, ¿no es cierto? Entonces, él propone que tenemos que incorporar, someter a estas teorías a un estricto control aduanero, dice. No puede ser que nosotros no importemos y adoptemos estas políticas sin ningún tipo de reflexión. Sobre todo, dos cuestiones que me parecen importantes. Una es que imponen el tratamiento penal, entonces, de la desigualdad social. Y la otra cuestión es que la noción de seguridad es reformulada, ¿no? Se reconvierte. Y sí, en el Estado benefactor, o en la aspiración que tuvimos, digamos, durante de 2003 a 2015, y en otros periodos también de la historia argentina, de construir un Estado de bienestar, efectivamente, en ese marco, digamos, en el marco del Estado de bienestar, hablar de seguridad implica hablar de pleno empleo, implica hablar de vivienda, implica hablar de educación pública. En el marco del Estado neoliberal, la seguridad es la protección física. Hay una redefinición. ¿Qué quiero decir con esto? Porque a lo mejor no se entiende. Que desde la fundación del Estado moderno, digamos, el contrato social se apoya en una reciprocidad. Y esto es, el ciudadano debe obediencia al Estado a cambio de protección. Ahora bien, a cambio de que le garantice ciertas seguridades. Hay diferentes modelos de Estado, ¿no es cierto? En el Estado liberal de derecho, esa protección se limitaba a la vida y a la propiedad, ¿no? Y al ejercicio de los derechos civiles y políticos, como son el derecho al voto, etc. En el Estado social de derecho, con el surgimiento de los derechos humanos de segunda y tercera generación, efectivamente, el Estado está obligado a garantizar también un amplio acceso a los derechos sociales. ¿Qué pasa en este Estado, en el modelo neoliberal de Estado, donde efectivamente no se trata de gobernar para generar seguridad? Después podríamos discutir los dos modelos de Estado, quiénes son los que están adentro, los que están afuera, también lo podemos discutir, pero por lo menos hay una aspiración universal, de inclusión universal, de intención de protección del Estado, ¿se entiende? Pero en el modelo neoliberal que se plantea como un gobierno de la inseguridad social, un gobierno de la precariedad, ¿no? Entonces, acá voy a dar, voy ya, Vicky, 5 minutos. Ay, Dios, no llegué ni a nada, a la introducción. Yo tenía este miedo que tengo siempre. El advenimiento, entonces, del Estado penal supone una serie de características, por lo menos esto digo, las características, porque, sí. Una serie de características que, bueno, que se plantean como universales, y que Backward dice, bueno, si hay esto, hay Estado penal, ¿no? Hay penalidad neoliberal. La tasa, la que comparten todos los autores, es la tasa de presonización. Esto es, cuántos presos hay en un país. Por cantidad de habitantes, por cada 100.000 habitantes, sí, claro. Bueno, gracias. Me hace reír, porque sí, efectivamente, las estadísticas del Sistema Nacional de Ejecución Penal lo que dicen es que del 2001 al 2017 la tasa de encarcelamiento se duplicó en Argentina. En las estadísticas que yo pude consultar, las últimas que salieron son 2016, 17 no hay todavía. Las que salieron en 2016, nosotros estamos en Estados Unidos, que tiene la tasa cada 100.000 habitantes, 666 presos, es la tasa más alta del mundo. Nosotros estamos 15, no tenemos nada que envidiarle, digamos, a Estados Unidos en el sentido de la tasa de encarcelamiento, ¿no? Paso rápido por eso, porque con menos de las características voy a decir otra que me interesa marcar, ¿no? ¿Quiénes son los encarcelados? ¿No? Y esto sí me interesa marcarlo. ¿Quiénes son los presos que tenemos? Entonces, en las estadísticas, nosotros de 91.000 presos, 90.959, para ser más exactos, 37.794, o sea, el 40% están por causas de hurto o tentativa de hurto, robo o tentativa de robo y otros delitos contra la propiedad. Tenemos entonces el 40% de las cárceles
En todo caso, y haciendo un universal ligados a delitos que son producto directo de la injusticia social, si uno lo puede pensar de esta manera. Por otro lado, tenemos un 10%, 9.682, por causa ligada a tenencia de estupefacientes o tenencia para consumo o tenencia para comercialización. Que también, bueno, lo hablamos con los compañeros antes de entrar, efectivamente, decíamos, bueno, también es otra forma, ¿no? Digo, el comercio, el narcotráfico a pequeña escala, el narcomenudeo, ¿no? Que Patricia Bullrich efectivamente dijo que es por el lado por donde hay que ir por los consumidores y por el narcomenudeo, ¿no? Es decir, es también una forma, digamos, de trabajo precario, si uno quiere, una forma alternativa de procurarse un ingreso a la subsistencia. No estoy haciendo ninguna promoción de ningún, digamos, claro, intercambio ilegal, sino que efectivamente ustedes saben, por ejemplo, las mulas o por ejemplo las mujeres, el principal delito por las cuales están detenidas es por causa ligada al narcotráfico. Esto tiene que ver con características propias del mundo doméstico, donde por ejemplo la mujer puede estar en la casa, criar los hijos y comerse y vender, ¿no? Y proveerse la subsistencia. Si sumamos drogas más delitos contra la propiedad, tenemos casi un 50%, y teniendo en cuenta que los delitos más graves, vamos a decir, son los delitos contra la vida, homicidios, tenemos el 10%, y tenemos un 10% de delitos contra la integridad sexual, y por privación ilegítima de libertad, que es secuestro, digamos, tenemos solamente el 1%, incluso como decir que el 50% de los encarcelados están por delitos que uno podría considerar no violentos, digamos, en términos estrictos, ¿no? Y lo último que voy a decir, esto sí, porque, y termino, ¿puedo? Sí, porque si la otra panel se demoró, Julián, ¿me puedo demorar un poquito? Porque sí quiero hacer esta mención, digo, a los organizadores, y te pido permiso un segundo de mis compañeros. Quiero terminar con esto, y respecto de la importación de teoría, lo que... a ver, ¿dónde nacen esas teorías? Yo decía, nacen en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? A mí me interesaba mencionar una teoría que efectivamente fue el caballito de batalla de Rudolf Giuliani en Nueva York en la década del 90 para instaurar las políticas de tolerancia cero, y que efectivamente está apareciendo, por eso la quiero mencionar, en los discursos, digamos, de los que diseñan las políticas criminales en Argentina. Y esto es lo que se denomina la teoría de la ventana rota. Digamos, es un experimento, más o menos, y todo se hace en el Stanford, ¿no? En 1969, lo que hace un psicólogo social es poner un auto en el Bronx, ¿no? Sin patente, digamos, un auto en el Bronx, y ponen el mismo auto, mismo modelo, mismo color, todo en un barrio Palo Alto, un barrio, digamos, de gente adinerada. Bueno, en el Bronx, al otro día habían desmantelado el auto, en el Palo Alto no. Ese día, entonces, ¿qué hacen? Deciden romperle un vidrio de la ventana al auto. Y cuando le rompen el vidrio de la ventana, en Palo Alto, digamos, la gente también vandaliza el auto. Se roba todo lo que en el auto puede servir, ¿no es cierto? Igual que en el Bronx. Este experimento que había quedado como librado al olvido, digamos, fue recuperado en la década del 90 incorporado a la criminología, a las teorías criminológicas. Y acá dice en un lugar, reparando las ventanas rotas, se llama el libro. La idea que ellos dicen es lo siguiente: si efectivamente, digamos, la gente ve un lugar deteriorado, un edificio deteriorado, un edificio que tenga una ventana rota, un parque descuidado, lo que va a pasar es como una suerte de efecto contagio, que la gente tampoco va a cuidar ese lugar. Luego, la versión más dura de estas teorías, digamos, que se van ayornando, no tengo tiempo para hacer toda la historia de la teoría de la ventana rota, pero claro, que digamos, se va ayornando, es que también ya no se limita al estado de los parques o de los edificios, sino a las personas, ¿no? Que efectivamente digamos, habitan en esos lugares, como los mendigos, ¿no? También los artistas callejeros, los grafiteros, etc. La política de Giuliani, que es lo que se está tratando de instaurar acá, y lo vemos cotidianamente con los músicos ambulantes,
con el despejo de los vendedores ambulantes, etc. Es esto, ¿no? Actuar por lo más pequeño, porque sería como un camino de ida, ¿no? Las infracciones más pequeñas terminan produciendo delitos mayores. Como ejemplo, y ahora sí, termino. La semana pasada, y eso fue un escándalo, no fue sin escándalo, se sanciona el Código Contravencional de la provincia de Mendoza. No sé si alguien lo sabe, ustedes saben, ¿se acuerdan que estuvo la gendarmería en la legislatura? Uy, lo bárbaro, bueno. Es escandaloso el Código Contravencional de la provincia de Mendoza que se quiere extender a todas las provincias del país. Los códigos contravencionales sancionan, digamos, en general con multas, conductas que no tienen la entidad suficiente para ser incluidas en el Código Penal, ¿no? Así gestionan este tipo de, digamos, inmoralidades, ¿no? Que pueden o no pueden estar bajo la órbita penal. Por ejemplo, este código es terrible, le leo nada más que esto. El que mendigare simulando deformidad o enfermedad o adoptando medios fraudulentos para suscitar la piedad ajena será castigado con arresto de 25 días. El que se valiese para mendigar de un menor o el que mendigare en forma amenazante, esto es terrible, vejatoria o repugnante. Bueno, ¿cuál es la forma repugnante de mendigar? Está sucio, qué sé yo, vivir en la calle, vamos. También son reprimidas con arresto. Ha llegado a un paroxismo, efectivamente, la expresión de este código, que por ejemplo pena disfrazarse de religioso. No te podés disfrazar de religioso. Y hay algunas cuestiones. Es un código, reflota un código de 1965, es decir, de la dictadura militar. Un código contravencional de la dictadura militar. Y además de esta penalización de la miseria que incluye este código, y de la prostitución, dice la mujer y el homosexual que se ofrezcan en la vía pública, no el hombre que se ofrezca. Es decir, que los hombres no ejercen la prostitución, digamos, heterosexuales, ¿no? Los hombres heterosexuales, es decir, la mujer y el homosexual que se ofrezcan en la vía pública a los fines de prostituir, de ofrecer sus servicios. Y lo que es también peligroso es una criminalización de la protesta que se manifiesta en el código y que es bastante confuso cómo está redactado. Por ejemplo, que un funcionario público, digamos que si se ofende de forma personal y directa con burlas, mofas, palabras o actos a un funcionario público en razón de su cargo, serán castigados con arresto de 3 días o con multa de 300 pesos. O sea, vos ni siquiera le podés plantear a un funcionario público, digamos, que tu disconformidad con la política que está llevando a cabo. Hay muchas otras cuestiones sobre las que podríamos charlar, pero bueno, se me fue el tiempo, como siempre. A mi compañero, acá. somos como un reverso. Claro, quiero que aclarar que no era lo que habíamos quedado. Yo tenía que decir otra cosa para terminar, pero no sé. Pero vamos bien. Vamos. Alcira generalmente me deja el pie y me da la posibilidad de plantear algunas cuestiones que tienen que ver con mi práctica en cárceles de la provincia de Santa Fe. Y en realidad hacer como una especie de división entre lo que serían los cambios normativos a nivel de ejecución penal, a nivel nacional, pero también algunos cambios de normas menores, vamos a decir, a nivel local, y cómo eso afecta el diseño de nuestras prácticas. A ver, cuando digo el diseño, porque hay un diseño que tiene que ver con una política pública, no hablo de lo que cada uno como profesional a veces piensa de su práctica, sino de aquellas cosas que están formateadas desde el Estado para que realice alguna disciplina, en este caso la psicología. Bueno, en estos últimos 15 años la psicología en el servicio penitenciario de la provincia ha participado de idas y vueltas respecto de su rol en las penas privativas de libertad. El rol principal que tenía la psicología era el rol clásico del
positivismo de José Ingenieros, no cumplía otro rol que la identificación del sujeto peligroso, o de aquel sujeto que sí podía todavía conservar algunas características de peligrosidad y que no se adaptaba al régimen carcelario. Sin embargo, esa modificación que se produjo entre el 2005 y el 2008 hace que la psicología empiece a tener otro rol dentro de la cárcel. Se empieza a pensar como dentro de un equipo interdisciplinario, como un dispositivo de acceso a derechos de los sujetos que están privados de libertad. Y dentro de la pena, esto que decía Alcira, las intervenciones empezaron a dejar de ser intervenciones clasificatorias, de identificación de rasgos de peligrosidad, rasgos que siempre son bastante poco apegados a la teoría, digamos. No hay elementos teóricos, ni del psicoanálisis, o por lo menos de la psicología que nosotros vemos acá en nuestra carrera, que puedan describir cuestiones que tengan que ver con peligrosidad, porque la peligrosidad no es un elemento del presente, digamos, es la suposición de un acto que todavía no ocurrió. Y se acerca a la práctica adivinatoria. Algunos compañeros, en chistes, a veces jodemos y decimos que nosotros no somos adivinadores, sino que somos psicólogos, que no estudiamos adivinación. Sin embargo, sigue existiendo el interés del sistema judicial, de las agencias penales, de tener una psicología amaestrada, y cuando digo amaestrada digo acostumbrada, a decir qué va a ser ese sujeto en el futuro. Y esto se logra con insistencia del Poder Judicial. El Poder Judicial quiere informes de los sujetos que están penados, informes que caractericen la pobreza y siempre el déficit de ese sujeto para acceder a la libertad. Y esto al principio era un elemento de pugna teórica dentro de los equipos interdisciplinarios, pero con el tiempo el Estado diseñó políticas que tenían que ver con restricciones. Esas mismas que después vos decías que se ven en las modificaciones legales, digamos, en el endurecimiento, en la aparición del Estado, de la cara más penal del Estado y de la desaparición de la cara de derechos. Entonces nos encontramos con una fragmentación de los equipos interdisciplinarios, que eran equipos técnicos que trabajábamos en cárceles, y esta fragmentación genera dos áreas diferenciadas. Aquellos que trabajamos en las cárceles y cuyo trabajo, digamos, nuestra práctica principal tiene que ver con la práctica de derechos, digamos, con escuchar a un sujeto, saber que ahí hay una persona que tiene un padecimiento, y otros sujetos que conforman el organismo técnico criminológico, que van solamente a observar si este sujeto tiene algunas de las características del sujeto que puede estar en libertad. Las características es bastante confuso, porque eso también depende mucho de la subjetividad, y no de la subjetividad del penado, sino de la subjetividad, digamos, del evaluador. Esto a veces parece una obviedad decirlo, pero es necesario pensar cómo nuestro campo de prácticas, sobre todo en espacios, en instituciones totales, es influenciado por la modificación que se genera en las regulaciones de la ejecución penal. Hoy en día tenemos una nueva ley de ejecución penal que no plantea que un sujeto pueda acceder a derechos. No plantea, digamos, la posibilidad de que ese sujeto pueda vivir la pena con distintas calidades de pena. Digamos, la pena privativa de la libertad es la pena principal dentro del sistema penal argentino. Hay otras penas, pero son poco usadas. La pena privativa de la libertad es la esencial. Y el sistema penal, en la ejecución, lo que hacía era regular
las características de ese encierro, generando distintas penas a lo largo de la propia pena del penado. Es decir, el que tenía 10 años de pena tenía seguramente al principio una restricción mayor que al final de la pena. Por eso existe lo que se llama libertad condicional, que no es una libertad, sino que está condicionada, lo dice la propia palabra. Es alguien que está cumpliendo la pena en otras condiciones. La nueva ley de ejecución lo que plantea es que alguien va a cumplir, como dicen los presos, de punta y taco, toda la pena. Es decir, desde el día 0 al año 10 o 15, 20, 25, 35, 45, porque pueden llegar hasta 45 años las penas, con la nueva regulación del Código Penal, de 0 hasta que finalice. Es decir, no van a tener dentro del horizonte de expectativas ningún tipo de morigeraciones de acceso a libertad, de acceso a derecho, más que los accesos que puede tener alguien que está encerrado en una prisión, que seguramente podemos decir que alguien que está encerrado sí tiene acceso a la educación. Después va a hablar el compañero en la parte de alfabetización, acceso a salud, alimentación, pero son accesos de segunda categoría, digamos, porque el penado no tiene un acceso total como tiene cualquier liberado. Digamos, por eso la cárcel empieza a ser dentro de lo que explicaba Alcira, y yo quería... La precariedad, el efecto buscado del neoliberalismo. El encierro es la precariedad. El encierro es una forma de gobernar poblaciones que no podríamos gobernar, digamos, que no podríamos gobernar dentro de la lógica de este Estado por fuera de la cárcel. Entonces se gobierna a través del secuestro institucional. En realidad, esto es más o menos el planteo descriptivo y sociológico de lo que podemos pensar respecto de la cárcel. El tema es cómo pensamos nuestra práctica al interior de la cárcel cuando justamente estos equipos se ven compelidos, empujados a empezar a transformar esa práctica que tenía que ver con una práctica de liberación y empieza a ser una práctica de encierro. Entonces nos convertimos en sujetos que, en lugar de promover derechos, lo que estamos haciendo es diciendo que un sujeto no puede acceder a la libertad porque miente. ¿Cómo era lo que decíamos? Porque no dice la verdad. Simula. El efecto de simulación. Un sujeto que trata de sobrevivir. Esto también es de José Ingeniero, se ve que no lo leyeron mucho a José Ingeniero. El efecto de simulación, digamos, era la posibilidad de sobrevivencia de un organismo. Entonces un sujeto que está en la cárcel aprende mecanismos que en la cárcel se ofrecen para poder sobrevivir. Sin embargo, detectados estos mecanismos por aquellos técnicos de la información, son puestos en evidencia y los jueces no dan las libertades. Las libertades o la salida, no estamos hablando de libertades precisamente. Yo quería leerle, y algo que tiene que ver con la universidad, porque me parece que Alcira también lo decía al principio, hay una cuestión que nos atraviesa porque compartimos espacio de investigación. Y el tema es producir elementos de investigación al interior de las cárceles y desde la universidad. Y les quería leer algo que yo generalmente leo cosas de abogado, no sé por qué, pero este es un criminólogo que... Un vicio. Sí, un vicio. Dice: la invitación final a esta breve línea se destina a pensar políticamente. El objetivo final no es otro que contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas presas en las cárceles. Y ello es posible de ser realizado con investigaciones y participación en lo que sucede tras los muros. ¿Por qué traía esto a colación?
porque tiene que ver con pensar políticamente cuál es nuestra función desde la universidad hacia las cárceles. Es decir, no podemos permitir que nuestra práctica sea visibilizada como una práctica degradatoria del sujeto, sino como una práctica que tiene que mejorar las condiciones de vida de las personas que están presas en las cárceles, con una visibilización que funciona denunciando. Sí, nosotros funcionamos denunciando. No hacemos denuncia a la justicia, pero cuando decimos que falta algo, estamos denunciando. Denunciando abusos y mostrando las privaciones añadidas a la falta de libertad a que se ven sometidas, así como hacer emerger su condición de personas y ciudadanos. Esta cuestión de persona y ciudadano, la posibilidad de rescatar la potencialidad de que un sujeto nosotros utilizamos a lo mejor mucho la palabra empoderamiento, pero que un sujeto se reconozca como ciudadano, como alguien portador de derechos, no como alguien que viene otro, el Estado o algún funcionario del Estado a decirle que tiene un derecho, sino como alguien que lo porta, y porque lo porta lo ejerce. Ante sí mismo, ante los responsables judiciales, que serían los principales, ante los políticos y ante la opinión pública. Me parece que a mí, yo iba a tratar de hacer un recorrido en relación a los organismos técnicos criminológicos para hacer una crítica en el tipo de informes que realizan, pero bueno, había algo que me quedé pensando con lo que había dicho Alcira que quería recordar y bueno, ahora no lo recuerdo. Pero está bien, no, el tema es cerrar y proponer algo. Me parece que yo vengo todos los años vengo a las jornadas que son fantásticas y tratamos de exponer con los compañeros nuestra práctica de inserción en espacios de encierro, manicomiales o carcelarios. Y el tema es poder llevar esto al debate, porque me parece que no se tiene que agotar en que alguien me venga a contar el cuento o el verso, sino buscarle la vuelta al verso. Me parece que pasa por ese lado. El otro tema central de discusión es el tema de las normalidades. En la cárcel adolecemos de normalidades, somos todos normales. Y dentro de esa normalidad, el tema es que somos unos monstruos, por eso estamos en la cárcel. Pero hablo de los profesionales, no de los presos. Y bueno, eso. Por favor, si quieren participar, empiecen a preguntar. Bueno, buenas tardes, gracias a la Cátedra Libre, a Oscar Marzota por la invitación, a mis compañeras y compañeros por compartir esta mesa, este panel. Yo pensé en un título, en esto de la escritura, va a tener que ver la presentación, y el título tiene que ver con la literalidad, de la literalidad a lo literario, el verso y el reverso de la cuestión penal. Pensé, porque Las Bastardillas son nuestras, como presentó Victoria y como figura en el programa, es un espacio de escritura que funciona en la unidad 6 de acá de Rosario. Para empezar, yo elegí dos poemas. Uno es de Humberto Cooperman, que es un escritor de la unidad 6, se llama El silencio. Ya ni me sale, miro la nada, escucho la nada, estoy acá, estoy allá. Explota la cabeza de palabras desconocidas. Y la otra poesía que elegí es de Rocío Muñoz Vergara, una poeta amiga, conocida, que fue a Las Bastardillas varias veces y también compartió sus textos, sus versos. Se llama Filología Siniestra. El tiempo produjo derivaciones insólitas en mi vocabulario. Ahora, donde pone síncopa, leo síncope. Donde pone metástasis, leo metástasis.
y ya no sé cuál es la palabra familiar y cuál es la extraña. Bueno, elegí esto para empezar, para arrancar a partir de las palabras de otros, a presentar primero el dispositivo de salud, que es un dispositivo de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Y cuando antes Jerónimo decía sobre el acceso a la salud, sobre distintas variables que hay en la institución penitenciaria, una de ellas es las derivaciones a CRIS, que vienen desde el equipo donde está Jerónimo, Legas, y bueno, la precarización, que fue el tema que antes Alcira habló, es un tema que... Bueno, el LEARS es el equipo de acompañamiento para la reinserción social que pertenece al Ministerio de Seguridad, y el DIS es el dispositivo interdisciplinario de salud que depende del Ministerio de Salud. Hay psicólogos en ambos equipos. Desde el DIS, esto yo quería también enganchar la precarización que habló Alcira, porque la precarización es desde los profesionales para poder dar demanda a las atenciones, al acceso a la salud. Entonces, en el 2016, con Pablo Karkovich, que es el otro psicólogo que está en el DIS, Marisa Candelieri, compañera que está allá, ella está en la unidad 3. Y bueno, este equipo en el 2005 empezó el DIS y es un equipo que también fue cambiando las transformaciones políticas de los distintos tiempos. Fueron cambiando los nombres, porque empezó como Departamento de Salud Mental, fue nacido a partir de la Ley Provincial de Salud Mental, después pasó a ser llamado Programa de Salud Mental, y desde el 2009 DIS, Dispositivo Interdisciplinario de Salud, a partir de un convenio interministerial entre Seguridad, Justicia, Derechos Humanos y Salud. Lo que nosotros pensamos actualmente es la reversión también de este nombre, porque actualmente no hay interdisciplina. La mayoría somos psicólogos y bueno, también quizás es como para poder pensar cómo nos nombramos. Realmente decimos equipo de salud y es otro punto para pensar en el nombre. Porque el nombre propio fue un tema que a mí me generó mucha insistencia en el tránsito por la cárcel. Por ejemplo, al llegar, que te pregunten el nombre, lo registren y al otro día vuelve a pasar lo mismo. Pero como vine ayer, o sea, ¿por qué otra vez? Nombre DNI, algo que se inscribe pero no se inscribe, digamos. Hay algo ahí de lo que simbólicamente no se registra. A mí me llevó a pensar en que no se registra lo singular, en que hay algo de la marca propia que se borra. Y sobre esto, cuando yo ingreso a la cárcel, además de decir mi nombre, que digo que pertenezco al DIS, la respuesta es DIX, DIC, DIC, como que hay todas unas derivaciones para también tratar de explicar qué es este lugar y a qué vamos, a qué vienen también las personas que son usuarias del dispositivo. Algunos saben que en el consultorio, que en el servicio médico hay un espacio de salud y que algunos de los internos vienen al psicólogo. Eso circula. La pregunta es quiénes vienen, que también ahí hay toda otra vía de derivaciones. Por ahí sería más extenso explicar esto, pero comento que las derivaciones vienen de distintas vías, algunas son de LEARS, vienen de jueces, un poco también pidiendo esto que decía antes Jerónimo, ¿no? Tener el tratamiento psicológico para la salida. Aparece ahí el pedido de una condición que deja por lado o echa por tierra la posibilidad de que el paciente pueda decidir. Esto lo hablamos de la ley del paciente, ¿no? Cuando la obligatoriedad tapa la voluntariedad. El consentimiento, claro. Consentimiento y también, bueno, una vez, porque esto ha pasado, ¿no? Que alguien decida, bueno, no, quiero quedar en el pabellón, este espacio no lo voy a tomar como una medida de exigencia, y después ha sucedido que, por ejemplo, le han bajado la conducta. Entonces son esas trampas institucionales que a veces la voluntariedad está tapado por la cuestión penal. En esto, bueno, cuando viene con las derivaciones por parte de alguna pregunta, de la posibilidad de implicarse, digamos, cuando hay una derivación más precisa, las posibilidades de poder
hacer un recorrido en ese trayecto institucional o por la progresividad de la pena, como decían antes, esto se puede generar un acompañamiento. Pero bueno, cuando está esta condición de la obligación como algo que antecede, generalmente ahí es otro trabajo y nos entrampa también a nosotros en esa respuesta también a los jueces, a defensores, fiscales, con estos pedidos de informes. Ahí tratamos de no informar, pero a la vez decir, porque hay un pedido, ¿no? Una trampa compleja que son debates o reuniones de equipo en la que nos seguimos preguntando de qué decir. Sobre el decir, a mí me parece interesante conversar con ustedes la cuestión del verso, por eso empecé también con la poesía, y el reverso. A mí el verso me lleva a pensar en distintas versiones, y en la cárcel circula mucho el verso, el chamullo, acá te hacen el verso, te la hacen re larga, ¿no? Esta idea de la verseada como lo que tiene que estar y no está, me parece otra cosa. Y a mí no es que nos falta, o sea, lo que falta justamente son cuestiones que tienen que ver con derechos. Se puede pensar más allá del ámbito penal, porque tiene que ver también con cuestiones de higiene, con comida, con cuestiones de las necesidades básicas, pero también con lo que se complejiza o se acentúa en lo penal es el tiempo que ese sujeto ya cumplió para, por ejemplo, estar con salidas transitorias, estar 12 horas con sus familias semanales y son 2 mensuales, por ejemplo. Entonces lo que viene al lugar de, lo leía y lo charlaba con Pablo para presentarlo hoy acá como el verso que se repite y que se acentúa. Un poco como respuesta institucional, porque a nosotros también nos hacen el verso cuando pedimos a los pibes para atenderlos y nos dicen, hoy hay mucho movimiento. ¿Movimiento de qué? Bueno, sí hay movimiento. No puede venir tal persona, que pusimos el nombre para atenderlo, porque no lo encontramos. ¿Cómo no lo encontramos? Todo esto que parece el verso, pero que es la respuesta y es el modo de la institución de hablar. En realidad estamos hablados por otros y cómo respondemos a ese otro o a esos otros. Ahí yo cito a Ángel Fernández cuando preparaba esto, porque Ángel dice que el psicoanálisis es el arte de la contestación. Y me parece que el modo donde podemos dar respuesta a lo que sucede en la institución, si implica el arte, es otra respuesta. Entonces ahí, ubicar el verso desde el lado poético aparece como una respuesta, desde el taller de escritura, de la autorización nuestra, a lo que se vive ahí adentro y a lo que generalmente anteriormente ha pasado. En esto que aparece con la poesía, la historización, algo de la marca singular. Pero vuelvo a esto del verso, en la institución, y lo hablaba con Jerónimo también, que aparece la resocialización como el verso, la rehabilitación como el verso, ¿no? Esto de las teorías el reverso, en ese sentido, bueno, lo que es charlatanería también, ¿no? Desde este punto dice Zaffaroni, es absurdo pretender la adaptación a la sociedad cuando se está encerrado. Este absurdo es el que es moneda corriente, es el que nos llegan los informes, ¿no? Y bueno, con lo que planteaba el SIGA también del neoliberalismo, la sustitución es generar más cárceles, ¿no? En este punto también aparece algo del lenguaje cuando se nombra la medida cautelar, el juicio abreviado, son términos, también versos, que generan más encierro. Porque la medida cautelar implica que, bueno, la persona no está fuera, todavía no está condenada. Es prisión preventiva, claro. Y ahí se viola el estado de presunción de inocencia. En ese sentido, la medida cautelar es más encierro. Y es lo que, bueno, realmente está como pobladas las cárceles de personas sin condena, que después se descubre que no estuvo en el hecho, pero pasó 2 años encerrado. Entonces, bueno, esto del neoliberalismo con el fomento de más cárceles a través de las medidas también que circulan en estos términos. Bueno, nosotros con la escritura lo que planteamos es poder, a partir de esta masa homogénea, lo general, donde no aparece esta
universal, donde no aparece lo singular, es la marca del verso propio, digamos, de la posibilidad de, bueno, contar algo desde una consigna, desde invitados que van al taller, desde invitados también que ellos proponen, porque también ahora está apareciendo, bueno, la posibilidad de que alguien invite a un familiar, hay un vínculo con la lectura de otros autores, y ahí, bueno, el verso aparece algo que también va a la afuera, entre lo íntimo y lo externo. ¿Cómo? Enlace. Sí. Y ahí ese adentro y afuera, esto de la extimidad, a mí también me lleva a pensar en la transferencia, y desde este punto las transferencias, como, bueno, quizás también en lo colectivo, en esa apuesta que tenga que ver con lo grupal, con la posibilidad de que el lazo tenga sus reversiones, en esto pensando, ¿no?, como en la banda de Moebius, también un punto donde la circularidad tenga esa reversión. Y una pregunta que quiero abrir para cerrar, que abrimos para cerrar, tiene que ver con lo sustitutivo. Porque nos preguntamos, cuando hay pacientes que tienen padecimiento mental y la cárcel no es el lugar, tampoco lo es la institución de salud, cuando tiene medidas de seguridad. Pero no sabemos si lo es o no lo es, en cada caso es una lectura singular, pero generalmente pasa que no hay entre, ¿no?, que es un lugar, vuelve el otro. Lo mismo cuando alguien se va, próximo a cumplir su libertad, ¿qué hay? ¿Qué es lo sustitutivo? ¿No? Y ahí nos parecía, bueno, seguir pensando esto, quizás como un desafío en la creación de dispositivos sustitutivos, porque las bastardillas no es un dispositivo sustitutivo, es un dispositivo taller que funciona dentro de una unidad penal, que es dentro del encierro, o sea, no hay una instancia por fuera sí es la posibilidad de abrir una ventana, pero están en el encierro, estamos. Y entonces la posibilidad de, bueno, pensar qué hay entre la cárcel y el afuera, cuáles son las alternativas a la prisión y qué lugar para una persona con padecimiento subjetivo, a la cárcel o al hospital. Y bueno, seguir abriendo la pregunta por lo sustitutivo me parece que es un desafío, sobre todo en tiempos tan duros, de tanto encierro. Parece que nos tenemos que unir más que nunca para poder ahí generar algo que sea realmente alternativo. O sea, como pregunta, porque tampoco está la respuesta dada, empezar. Sí. Bueno, esto. Lo que quería decir que es sustitutivo en ese sentido, que promueve una lógica diferente, y eso lo comprobamos en el taller, ¿no? Cuando el que va ahí puede hablar de forma libre, digamos, no está armando un discurso y tampoco está dentro del régimen, como viste esto del régimen que te decía. Sí, ¿para qué? Pensaba en lo del poeta a domicilio. Sí, es otra lógica, pero esto de que sea trasladado con el celador, esposado, que las esposas no se la saquen, o que esté preparado a las 10 de la mañana el viernes y no llega porque no lo van a buscar, es la lógica penal. Sí, siempre es el Sí, después en el espacio se arma otro lugar, pero lo que... Mi nombre es Guillermo Cabruja. En este espacio me gustaría definirme como militante peronista. Y yo ingresé por primera vez a la cárcel un 23 de diciembre. Mi vocación fue ir a buscar a los más desiguales. Ese era el sentido por el cual fuimos a la cárcel. Porque alfabetizábamos en barrios, pero queríamos
En ese momento se empezó a hablar de las grandes desigualdades, el más rico y el más pobre. Y nosotros queríamos ir a buscar a los más desiguales y nos pareció que en la cárcel nunca habíamos estado, podíamos encontrarlo. Fuimos a lo que era la alcaldía de lo que ellas nombran como la unidad 6. En ese momento todavía era como una gran comisaría. Muy feo, muy sucio, muy injusto, muy corrupto. Para que tengan una idea, los policías le vendían el vino, le vendían la pastilla. Por ejemplo, estaba el pabellón 2 que no se podía entrar, entonces el que se portaba mal o no ponía, iba al pabellón 2 que era un poco más grave que estar en los otros, nada más que un poco. Y entramos de la mano de la iglesia evangélica. En la cárcel, la iglesia evangélica, hay 3 en la unidad 6, tienen sus pabellones, cada pabellón es una iglesia. Entonces el policía en ese momento, el jefe de la alcaldía, nos dijo que la mejor forma de ingresar era a través de la iglesia. Y bueno, empezamos a hacer la tarea de alfabetización con un programa que se llama Yo Sí Puedo, un programa cubano que fue creado en el año 2003 por Fidel Castro con sus pedagogos. Realis era la pedagoga que falleció hace 2 o 3 años. Y también de la mano de Federico Pagura. Federico Pagura es un obispo metodista, era un obispo metodista que falleció hace 2 años, que es un gran luchador por los derechos humanos. En los años 70 recibía a los compañeros chilenos que emigraban de la dictadura chilena. Él estaba en un templo en Mendoza. Y empezamos a hacer una experiencia donde todo era show, todo era cagazo, digamos, ¿no? Porque nos metimos calor bárbaro, una piecita de 3x2, había 6 que ellos le llaman siervos. Los siervos son los representantes de la iglesia ante sus compañeros, ante el pastor que está afuera y ante la autoridad. Y 5 o 6 pibes que no sabían leer y escribir. Pero al rato de empezar a hablar, uno de los que quería ayudarnos a enseñarle a leer y escribir al otro, solo sabía leer. Porque él había aprendido con la Biblia a leer, pero no sabía escribir. Pero sí creía que podía transferir conocimiento. Sí se sentía en capacidad de dar lo que él sabía, que los otros no lo sabían. Bueno, ese primer tiempo, que fue hasta junio del año que le siguió, el 2014, alfabetizamos a 19 pibes. ¿Por qué digo pibes? Porque todos eran pibes. O sea, cuando el título, el neoliberalismo y la cárcel, el sistema de encierro, lo que nosotros trabajamos, con los pibes que trabajamos, son las víctimas del neoliberalismo. Yo soy clase 63, la 62 y la 63 fueron los que fueron a la guerra en Malvinas. Cuando visualizamos una guerra, cuando nosotros decimos guerra en la Argentina, decimos Malvinas, porque sabemos quién era el enemigo, quién la comandó, dónde pelearon, cuáles fueron nuestros aliados, quiénes murieron, quiénes volvieron, tenemos los héroes de Malvinas. Ahora, cuando decimos guerra del neoliberalismo, nosotros no identificamos nada, no sabemos dónde se está peleando, quién es el enemigo, cuál es la víctima. Bueno, nuestras víctimas fundamentalmente son los pibes que están muertos y en la cárcel. Esas son las víctimas del neoliberalismo, si nosotros queremos visualizarlas rápidamente, ¿no? Podemos hablar de muchas otras víctimas, todos somos víctimas del neoliberalismo. Pero si vos querés encontrar una víctima perfecta, es el pibe que está en cana. ¿Por qué se está en cana? Porque nació en el lugar inadecuado, porque a los 5 años nadie lo llevó a la escuela, porque creció con un papá y una mamá, o con alguno de los dos, o sin ninguno de los dos, a como pudo. Que en la época, que ya la van a volver a ver, pero todavía no hay tantos, estaban los cartoneros, y a las 6, 7 de la tarde inundaban la ciudad y recolectaban todo lo que podían para llevar, para vender o para comer. Los pibes que graciosamente iban con ellos son los pibes que hoy están en cana. Son los hijos de los desocupados, los hijos de las familias trabajadoras, o los hijos
de las familias que se vinieron a las ciudades a buscar un poco de algo. Acá hay un poco más de salud, un poco más de comida, un poco más de algo. Siempre hay un poco más que en el Chaco. Y lo que nosotros encontramos es que los analfabetos eran jóvenes, nacidos en Rosario. Entonces empezamos a ver cosas que nos estallaban la cabeza, porque ¿cómo jóvenes nacidos en Rosario analfabetos? Si los analfabetos son los hijos de Lotoa, o los hijos o los que vienen del Chaco, o los que vienen de Bolivia. Porque si yo pregunto, rápidamente digo, ¿quiénes son analfabetos? Puedo decir los migrantes o los inmigrantes. Entonces el primer año hicimos toda una tarea con un cubano que se llama Ángel. Ángel tenía 10 años cuando triunfó la Revolución Cubana. Era analfabeto, vivía en un campo en Cuba. A partir de ahí empezó, fue alfabetizado y llegó a ser director de escuelas agrarias de Cuba. Año 61 se alfabetizó con la gran campaña de Cuba. O sea que es un héroe cubano. Entonces yo digo, ¿quiénes son nuestros héroes? Está bien, los que volvieron de Malvinas, pero un pibe que aprende a leer y escribir, que sale de la cárcel después de 3, 4, 10 años, y algunos nunca tuvieron condena, como ellos dijeron, y se inserta en la vida, en la sociedad, la nuestra, digamos, la del lado de afuera, y llega a tener una familia, llega a laburar, ese mamita, ese es un héroe. Para que tengan una dimensión de lo que hablamos, hace 2 años hicimos un relevamiento casero. Nosotros, ¿qué hacemos? Vamos, entramos en el pabellón, porque una vez ella me dijo, vos sos una institución, porque yo entré antes que ellos, digamos, ellos son el servicio penitenciario, yo estaba antes. Digamos, creo que soy uno de los pocos que entro y salgo, me echan, me quejo y me llaman, me vuelven a traer. Entonces además como no cobro del servicio penitenciario de ningún lado, porque somos voluntarios, ¿qué nos importa? ¿Qué nos importa? O sea, somos totalmente transgresores. Todos entramos con mochilas, todos entramos con celulares. Una vez me sacaron el celular, se armó un quilombo. No, yo tengo que trabajar, yo mientras estoy acá trabajo. Bueno. Y así nos metíamos, porque no se puede circular por el servicio penitenciario, por la cárcel. Nosotros circulamos por donde quieran. Está prohibido que las mujeres entren a la cárcel, los varones. La mayoría de nuestras voluntarias son mujeres. Damos clase adentro de los pabellones. Está prohibido. Está prohibido que los hombres entren a los pabellones. Todo lo que hacemos está prohibido. Está prohibido que saquemos fotos, está prohibido que filmemos. Todo lo hacemos. Pero como hay un gran descontrol ahí adentro, nos aprovechamos de eso, nos abusamos del descontrol de ellos. Después viene uno con cara de orto y te dice, ¿qué está haciendo? Yo lo miro y digo, ¿qué te pasa? Porque además ellos tienen celulares, o sea, el servicio penitenciario tampoco debería tener celulares. Entonces estamos todos en infracción. Y nosotros nos aprovechamos de eso. Bueno, hicimos un relevamiento. De 434 casos, personas, 108 dijeron que eran analfabetas. 25%. Es una bestialidad. Puyaro, ¿de qué me habla de seguridad? La seguridad empieza con la educación, no empieza con la represión. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son los que están presos? Los negros pobres, analfabetos, los que no accedieron ni a la salud ni a la educación, servicios que el Estado debe dar. O sea, venimos a decir, no tengo estadística, pero más del 80% no terminó la primaria. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos una escuela, ponemos un CAEVA o un EMPA adentro de la unidad que atiende a 13 sobre 500. Es una muestra gratis. Es una muestra gratis. Entonces los pibes empiezan a ir, como son analfabetos, se aburren, terminan, en vez de 13, terminan 4, 5. Pero como el director cobra un sueldo, el compañero, una vez me dijo que yo era un precarizador del trabajo docente. Digo, vos sos un boludo. No entendimos rápido. Porque tiene la cabeza cerrada con un culo de muñeco. ¿Qué hace? Defiende su trabajo, o sea, su puesto de trabajo.
él tiene que generar una currícula. Entonces, pero todos saben ahí que los pibes no van a la clase. Todos lo sabemos. Pero sigue estando en la escuela primaria. Entonces, cuando preguntan si tenemos educación en las cárceles, cero educación en las cárceles. Entonces, la sociedad, salimos fuera de la cárcel y el planteo que hacemos a la sociedad es: ¿cuántos gendarmes necesita Rosario? Entonces decimos 1000. No, 1000, ¿qué hace con 1000? 1500. El otro día dice: no, 3000 gendarmes. Entonces empezamos a pelear con el gobierno nacional para que no mande gendarmes. Y la educación, cero. El gran nivelador social, el gran ascenso social, la seguridad y la paz, viene a partir de la educación. Pero cuando vos decís eso, te dicen: vos sos un utópico. Minga. Nosotros podríamos alfabetizar a todo Rosario en un año. Lo hicieron en Cuba. En Cuba alfabetizaron 1 millón de personas. ¿Por qué no lo vamos a...? Además, con escasos, digamos, estamos en una zona rica, o sea, podemos destinar unos mangos para eso. Nosotros podríamos alfabetizar a toda la ciudad de Rosario en un año. ¿Saben cuánto alfabetizó la dirección de alfabetización de la Municipalidad de Rosario, sin contar los que nosotros alfabetizamos en la cárcel, el año pasado? 30. Es una vergüenza. Eso es tomarle el pelo a la gente. Eso es, después vos lo escuchás y tienen un discurso revolucionario. No. Y te hablan de los tróscolos, que dan pelota. Es decir, ¿pero cuánto alfabetizaste? 30. Sos no existí. Abandonar, te tenés que ir. ¿No? Entonces, y nos combaten a nosotros, porque nosotros vendríamos a demostrar que ellos son más inútiles que nosotros. Nosotros podemos ser inútiles, pero ellos son mucho más inútiles que nosotros. Este año, o sea, nosotros llevamos 128, ni 127 ni 129, porque cada una de las personas que nosotros alfabetizamos es lo más importante para nosotros. Podríamos decir 2000, total, acá nadie sabe lo que nosotros hacemos. Nosotros somos 128. Y cada persona que nosotros alfabetizamos cambia su cabeza, porque accede a una herramienta. Para nosotros como tomar agua, leer y escribir, pero para ellos no existió antes. Bueno, otro razonamiento que nos llevó en la cárcel es que cada pibe que nosotros tenemos ahí adentro, que es analfabeto, tiene una hermana, un primo, un papá, una mamá, que es muy probable que sean analfabetos. Y si yo tengo el 25% de la población carcelaria que se dice analfabeta, a lo mejor algunos me mintieron porque querían salir a hacer un taller, porque pasa eso, o algunos no me dijeron la verdad porque le da vergüenza decir que son analfabetos, pero yo toma ese dato porque el que tengo. Si el 25% de una unidad se dice que es analfabeto, ¿cómo son los barrios pobres nuestros? Bueno, una inquietud. Entonces, este año, a solicitud de la Secretaría de Integración y Desarrollo Sociocomunitario de la Universidad Nacional de Rosario, nos convocaron, pues yo soy amigo y compañero de los compañeros, nos convocaron a que vayamos a alfabetizar a Barrio Santa Lucía. Bueno, nos metimos en una interesante. Hasta ahora llevamos hecho el relevamiento de son 18 manzanas. Sobre 450 casas que se relevaron, 117 fueron ausentes. De los que encontramos, 86 personas analfabetas. En 18 manzanas de la ciudad de Rosario, cruzando circunvalación, 86 personas, 84, 86 personas analfabetas. Y el 20% no los encontramos. O sea que podemos sumar un 20% más tranquilamente. De esas 86 personas, el 30% menores de 30 años, el 30% entre 30 y 50 y el 30%, 33, 33, mayores de 50 años. Entonces lo que yo suponía dentro de la cárcel es así. Nuestra población tiene una carencia de educación que duele. Esa es la verdadera injusticia social.
esa es la cara del neoliberalismo. Estos pibes, esta familia, son los hijos de la década del 90. Estos, digamos, eran chiquitos. Los pibes tienen su edad. Bueno, o sea, acá entre ustedes hay chicas que han ido que están yendo con nosotros. Muchos de los que alfabetizamos son de la misma edad o un poco mayores o un poco menores que ellos. O sea, a ningún ente oficial le gusta que uno diga esto, pero en realidad cuando hablan de seguridad o de inseguridad, de lo que se olvidan, o sea, van sobre el efecto, no sobre la causa. Entonces, es mucho más fácil elevar el nivel educacional de nuestra población que reprimirla. Pero no, lo hacen al revés. Porque de todo o sea, cuando escuchamos hablar, lo hay que profundizar la educación, hablan como si fuese una cosa vaga. Y nosotros, por ejemplo, ahora en Santa Lucía, tomando el ejemplo cubano y tomando el ejemplo de lo que para nosotros fue exitoso en la cárcel, ¿qué dijimos? A esa persona la alfabetizamos, y tomando el fracaso de la municipalidad, a esa persona la alfabetizamos porque la voluntad de alfabetizar fue mía, no de él. Pues yo a él no le puedo pedir que tenga la voluntad de alfabetizarse cuando carece de hábito, o tiene una vida desordenada, o tiene laburos que son desordenados también, para poner un nombre. Entonces, ¿de quién depende de que vos te alfabetices? De mí. Esa fue la convocatoria que hicimos para los voluntarios, con ese mensaje. Yo a vos te voy a ir, te voy a buscar, te voy a encontrar y te voy a enseñar a leer y escribir. Lo único que tenés que decir es que sí, que me aceptás. El resto lo voy a poner yo. Y así empezamos. Hoy tenemos 6 puestos, 6 puntos o 6 grupos de personas. Ya llevamos cerca de 16 personas que ya están cursando y tenemos una tarea por delante. Pero digo, si algún gobierno popular, nacional, popular, tomase la decisión, yo me acuerdo, miro algunas personas que pueden tener mi edad, ¿se acuerdan cuando Santizaga dijo, yo soy Rosario, Rosario es usted, si no la queremos, ¿quién lo va a hacer? Y salieron todas las viejas a limpiar la calle. ¿Se acuerdan que fue una campaña súper exitosa? Rosario cambió, Rosario era una mugre, Rosario era muy sucia y pasó a ser una ciudad mucho más limpia. Si nosotros generamos una campaña de educación donde metemos a toda la sociedad en el proyecto de educarnos a nosotros mismos con esta mecánica de educación popular, no es que yo te educo a vos, nos educamos juntos, yo voy a verte a vos, yo te transfiero esto que sé y voy a absorber lo que vos sabés y nos comunicamos, nos encerramos en una cocina, ponemos un video, tomamos mate, hablamos, vos me contás. La mayoría de las casas hay un chico con discapacidad, porque la pobreza es así, es cruel. Entonces yo voy a ver eso y voy a entender lo que es una pobreza estructural, voy a entender lo que es una necesidad. ¿Por qué en Santa Lucía a partir de las 9 de la noche no entra un colectivo? Es jodido vivir en un barrio así. Bueno, viven así. Entonces, la propuesta es esa, es poner a la educación en primer plano. La educación es la seguridad, no la represión, no los gendarmes. Basta de gendarme, más educación. Esa tiene que ser la consigna de una sociedad que se aprecia de sí misma, que quiere vivir en paz. No vivimos en paz por más gendarme. En un momento vamos a tener la mitad de la sociedad gendarme, la mitad de la sociedad delincuente. A eso nos lleva esa propuesta. Entonces eliminemos los gendarmes y traigamos más maestros, pongamos voluntarios. Bueno, eso es lo que queremos hacer. Nosotros hicimos un video que era para convocar voluntarios. Ahí en el video se ven algunas cosas que dijeron ellos de cómo llega el preso a una actividad determinada. 1, 3, 5, 7.
Me gustaría que después del video, en algún momento, él pueda nombrar la figura del facilitador. Lo que el programa tiene un facilitador que es el que acompaña, o sea, está en el video hay una maestra y 5 alumnos, y ellos hacen todo. Uno, si la persona tiene la conducta de poner el DVD todos los días, una clase, ¿Quién dijo que todo está perdido? No vengo a ofrecer mi corazón, tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Si yo tuviera que determinar quiénes son los de adentro y quiénes son los de afuera, sería muy difícil. Somos todos muy parecidos. Tenemos cosas buenas y cosas malas. Y lo interesante es que todos, de alguna manera, amamos a aquel que nos ha dado la vida. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Nosotros siempre decimos que uno a los 5 años no decide no ir a la escuela. Algo pasó. Ustedes no tuvieron esa posibilidad. Sin saber leer y escribir es complicado crecer. Creo que el amor cambia, que el cariño cambia, que la relación de iguales, de semejantes, del abrazo. El otro sabe que yo estoy comprometido con él, eso cambia, eso lo puede hacer mejor. Y tener la humildad suficiente para decir, quiero aprender a leer porque yo también puedo, para nosotros es maravilloso, ¿no? Nosotros todos creemos en ustedes, creemos con fervor, creemos con pasión, nosotros creemos en ustedes. Una de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Que el curso que ustedes nos brindaron nos es de gran ayuda para nuestro porvenir, por lo cual se despierta en nuestro interior un nuevo interés de seguir capacitándonos para alcanzar una mejor manera de vivir. Gracias por todo lo que nos brindaron sin pedir nada a cambio. Besos y abrazos, Dios lo bendiga a todos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.